que hay que grabarlas, por favor. Ya, ahora sí está grabando la clase. Ya, porque acuérdense que después se sube al canal de YouTube del Preu. Ya, pero todo bien. Ya, estamos viendo las preguntas de síntesis, la parte 4 de la guía para los que vienen llegando tarde. Ya vimos lo que es la definición, que en resumen es reconocer la información más relevante del texto, es decir, la idea global, y encontrar la idea medular, que es la idea principal del texto que ayuda a la redacción completa de este texto, no lo que motiva a la creación del texto en sí. Volvemos. ¿Cómo resolver estas preguntas? Existen dos tipos, que es la síntesis local. Aquí podemos decir que son como la síntesis por párrafos, ¿ya? Como dice ahí, todos los párrafos están formados por distintas ideas separadas por puntos seguidos. Esto es súper importante porque así ustedes pueden ir dividiendo dentro de las mismas preguntas como la idea y poder ver cuál es más importante, cuál es menos importante y así, ¿ya? Notaremos que siempre hay una idea que es constante dentro de los párrafos, que por lo general está con un sustantivo. Ahí lo vamos a ver mejor en el ejemplo para poder entenderlo bien, ¿ya? Normalmente, para poder contestar esta pregunta o de síntesis local, para poder hacer una síntesis local, es necesario preguntarse a uno mismo qué se dice sobre el tema, ¿ya? Es decir, la respuesta a esa pregunta que, o sea, me enredé, disculpen. ¿Qué se dice sobre el tema? Es decir, ¿qué te está diciendo el texto con este sustantivo que es reiterativo, ¿ya? Eso nos va a llevar a la idea central o idea medular del párrafo. ¿Voy bien? ¿Van bien todos? ¿Sí? Sí, Ya, bacán. sí. Yo tengo una duda. Dime. ¿A Sí, qué te se escucho. refiere con medular? Medular, creo que dijo. Sí, medular, está aquí más adelante. Ahí, idea medular. Mira, medular se asocia, viste que todos los humanos tenemos una médula que está en la columna, que es la parte principal del humano, ¿cierto? Porque sin la columna, sin la médula, uno no funciona, ¿cierto? Sí. Ya. Es lo mismo en el texto. Sin esta idea que es medular, es decir, la idea principal del texto no funciona, porque no Ah, habría coherencia ni cohesión dentro del mismo, ¿cachai? sí. ¿Sí? Mi ignorancia, lo siento. Tranqui, no, sí, está bien. Pero recuerden que no tengan miedo de preguntar. Sí, para eso estamos aquí. Ya. Vamos con la síntesis global. ¿Ya? La síntesis global se refiere a determinar el contenido principal del texto, es decir, no solamente por párrafo cada idea central, sino que aquí ya pasa a ser como la idea completa del texto. Como dice aquí igual en la guía, forma sin antes haber trabajado de buena forma las síntesis locales. Es decir, para poder reconocer esta síntesis global, necesitamos entender las síntesis locales de cada párrafo. Es así como podemos llegar a la idea medular completa del texto. ¿Se entendió? Sí. Sí, ya, bien. Aquí igual destaqué lo que son los distractores. Esperen, voy a revisar el chat. Sí, ya. Lo que son los distractores. Como dice ahí, el más común se presenta en la síntesis global cuando en las preguntas ponen una alternativa donde aparece como la síntesis por párrafo, en el primero o en el último párrafo. Esos son como distractores principales, igual los vamos a ir viendo más adelante con la ejercitación y con la revisión de las preguntas más a profundidad, ¿ya? Hay que recordar que esta igual es la clase introductoria, así que para que no se asusten, porque siempre vamos a estar ejercitando. Aquí está el ejemplo. Les voy a dar unos minutos para que ustedes lo lean y me puedan decir cuál es la alternativa correcta. ¿Ya? Profe, no se ve. Ahí sí. ¿Se ve? ¿No se ve? Ahí sí, ahí sí. ¿Sí? Ya, bacán. Si quieren hablar, activen los micrófonos de preferencia, por favor, porque de repente no me aparece el chat.
Ya. ¿Todo ok? No. Ya, ya, tranqui. Profe, o sea, supongo, profe, lo puedo decir, Sí, profe. profe, Cata, como ustedes quieran. Sí. ¿Cuántas alternativas son? A, B, C, D. Es que la D ¿No se ve no la se ve. otra? No se No, ve, pero no se ve sé si más todos solo ahí. terminaron de leer, por eso. Sí, no, pero puedo achicar un poco. A ver si se ve completo. ¿Se ve completo ahí? No. Pucha. Ya, pero igual después revisamos todas las alternativas una por una, no se preocupen. Ay, ahí sí, ahí sí, sí, ahí sí, sí, sí. Ahí está bien. Gracias, profe. Tranqui, de nada. ¿Ya? Ya, yo igual digo que es como la D, ¿eh? Me estoy dejando llevar mucho por mis impulsos. Digo que es la D. Creen que es la E por ahí, otros dicen que es la D. Ya, Ay, yo no veo la E. Ay, había E. ya. Ups. La D, ya. Muchos creen que es la D. Vamos a hacer la revisión de la pregunta. Aquí, como dice en la guía, podemos observar los puntos seguidos, que yo también los destaqué, no sé si los ven, ahí destacados con rosadito. ¿Sí? Ya que recordemos que los puntos seguidos nos van marcando las ideas dentro del párrafo, es decir, después de un punto seguido es otra idea y así sucesivamente. La pregunta dice, ¿cuál de las alternativas sintetiza mejor lo expresado en el párrafo anterior? Ya, muchos dicen que tanto la D como la E. La ¿Qué dice la alternativa, E? la E, Sí. dice nuevo reportaje de TV sobre Heidi. Perdona, es que no la veía, lo siento. No te preocupes. Ya. Muchos creen que es la D y si están en lo correcto es la alternativa D. ¿Por qué? Porque dice que Heidi, la zarigüeya visca, se convierte en la nueva mascota de Leipzig. Ya vamos al texto. En el primer momento, también está aquí en negrita, podemos ver que nos hablan de la zarigüeya visca, ¿cierto? Que es el sustantivo que posteriormente se va a ir repitiendo. Es decir, aquí punto tú, después del segundo punto, después del primer punto, perdón, nos hablan del curioso animal, ¿cierto? Que sería un sinónimo del sustantivo de la zarigüeya visca. Posteriormente nos hablan de que Heidi es el nombre de esta zarigüeya y lo van repitiendo constantemente. Y también nos hablan de que es la nueva llegada a Leipzig y es quien llama la atención dentro del zoológico, ¿no? Por lo tanto, la alternativa E no podría ser porque dentro del texto no se centra completamente en el reportaje de televisión, sino que se centra en que la llegada de Heidi es lo más importante. Vi que dos personas levantaron la mano, pero después se me desapareció la notificación. Si tienen dudas pueden escribir en el chat o prender el micrófono. ¿Alguien tiene duda, consulta respecto a esta pregunta? Nope. ¿No? Ya, No. ya vamos bien. Ya vamos a pasar a la parte 5 de la guía. ¿Sí? ¿Todo ok? Ya. Preguntas de inferencia. Según yo y según lo que a mí me pasó en la PSU hace ya unos años atrás, estas eran las preguntas más difíciles. Por dos motivos, esto según mi criterio igual. Em, Porque primeramente tenemos que entender que la inferencia es algo que no está dicho en el texto, es decir,
tenemos que deducirlo a partir de la información que nos están entregando. Es decir, sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa, ¿ya? Existen dos tipos de inferencia, la cual es la inferencia inmediata, en la cual se presentan dos juicios, una premisa y posteriormente e inmediatamente de esa premisa podemos sacar la conclusión. Dentro de las inferencias inmediatas tenemos las de oposición, que nos presentan de falsedad a veracidad. Aquí el ejemplo nos dice, los alumnos no son educados, de lo que se infiere que los alumnos son mal educados. Es decir, la podemos sacar de primer momento, ¿ya? Después tenemos las de subalteración, que es decir, de lo universal a lo particular, ¿ya? El ejemplo dice, los latinos son alegres, de lo que se infiere que los chilenos son alegres. Los chilenos son alegres porque son latinos, ¿cierto? En el punto número 3 tenemos la conversión, es decir, se cambia el sujeto por el predicado en la conclusión, ¿ya? Finalmente esta es como que se dan vuelta un poco la frase. El ejemplo dice, los feos son marcianos, y podemos inferir que los marcianos son feos. Después viene lo que es la inferencia lógica, ¿ya? Para la inferencia lógica necesitamos obtener una conclusión directa a partir de la información que nos están entregando. Es decir, un ejemplo, está lloviendo, de lo que se puede inferir que el suelo está mojado, ¿cierto? Ya. Aquí va a estar el ejemplo. Lo voy a dejar unos minutos para que me digan, no sé si se ve bien. Avísenme si se ve bien, por favor. Sí, se ve bien. ¿Sí? ¿Se ven todas las alternativas? Ujú. Esta vez sí. Ya. Le voy a dar unos 2 minutos, 3 minutos para que conteste la pregunta. Ivania, ¿hasta dónde retrocedo? Dime hacia qué parte necesitas ver. Ya. Voy a devolver un poco la guía y ahí seguimos con el ejemplo, ¿ya? Para que tampoco se vayan atrasando. Los tipos de inferencia. Ahí están los tipos de inferencia. Ya, sí. Ahí está. Me debería haber dicho antes, más específico. Ya, voy a ir al ejemplo de nuevo para que avancemos. Uy. ¿Cómo vamos con el ejemplo? ¿Alguien ya contestó?
La C. Ya. Muchos me están diciendo la C o la D. ¿Alguien me puede explicar por qué creen que es la alternativa? Darme la explicación con el texto y todo. Para que vayamos participando igual. Así no le hablo solo a la pantalla. O si no, voy Ya, a... yo digo que es la D, porque hay un fragmento que, por ejemplo, la alternativa D dice, el personaje que aparece en el texto siente placer de leer al leer en tranquilidad. Ya en una parte del texto, creo que es como en la línea, en la cuarta línea, dice, volvió al libro en la tranquilidad del estudio, que miraba hacia el parque de los robles. Sorry, tengo dislexia y ocupo lente y no veo bien. No te preocupes. Ya. Sí. Esa es mi razón. Ya, bacán. Muchas gracias. A mí me gusta mucho que participen en clase igual, por si acaso, así que de verdad no tengan miedo de participar. Ya. Voy a contestar la pregunta y está muy bien tu explicación, pero les voy a contar que no es ni la C ni la D. Impactados. Ya. Les voy a explicar primero por qué no es la C. Ya. La C nos dice, el personaje se vincula con la lectura de tal manera que logra abstraerse de sus preocupaciones. Aquí podemos reconocer algo que podemos nombrarlo como, a ver, como una inferencia muy anticipada. Porque si había alternativas, discúlpenme. Si no se ve toda la pantalla, me tienen que avisar igual, por favor. Ya, vuelvo a la explicación. Estaba diciendo que es como una inferencia anticipada porque nosotros no sabemos realmente qué está pasando por la mente del personaje, ¿ya? Si bien dentro del texto explica que tiene muchas preocupaciones y muchas cosas que hacer y que va haciendo las cosas y al momento de leer deja de hacer esas cosas, pero no sabemos si logra abstraerse completamente. Igual esta alternativa está súper ambigua, ¿ya? No les voy a mentir y también es súper fácil confundirse. En tanto, la alternativa D no puede ser, y este es uno de los distractores más comunes, altero contexto, este es uno de los distractores más comunes, porque nos está hablando que siente placer al leer en tranquilidad, ¿cierto? Y ahí lo destaqué. Y como dijo la compañera de antes, en el texto nos dice en algún momento que goza del placer casi perverso cuando está leyendo, ¿no? Esto está explícito. Normalmente, este distractor es como el más común y nos cambia lo que dice el texto. No es una inferencia, está explícito, pero con otras palabras. No sé si se entendió. Confirmen si se entendió. ¿Sí? Ya. Sí. Sí. Y la alternativa correcta es la B, porque nos dice que el personaje siente una profunda admiración por el género narrativo de ficción. ¿Y cómo podemos inferir eso? ¿Alguien me puede explicar cómo podemos hacer esa inferencia? ¿Será porque va en orden de particular, o sea, de universal a particular? Sí. De hecho, es muy importante eso que dices tú, porque es una idea que está como en el principio del texto y después, mientras nos va narrando, se puede entender completamente. No sé si me entienden, pero lo voy a volver a explicar. Es decir, cuando nos habla de que empieza a leer la novela, posteriormente tiene los negocios y tiene sus cosas que hacer, ¿cierto? Pero luego retoma la novela y es como dice aquí, el placer casi perverso de leer, ¿no? Por ende,
podemos decir que tiene una admiración muy grande. Y me acabo de perder en el texto, discúlpenme. Iba a leer y me perdí. Pero no sé si se entendió primeramente o lo vuelvo a explicar. ¿Si se entendió o si lo vuelvo a explicar? ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Ya, sí. Ya, no se preocupen, si igual de repente me enredo ya. A todos nos pasa. Ya. En la alternativa B, porque el personaje siente una profunda admiración por el género narrativo. Dentro del texto nos habla que está leyendo esta novela, que posteriormente la abandona por las cosas personales que tiene que hacer, ¿cierto? Aquí, arrollando en su sillón favorito, de espalda a las puertas, bla, 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 bla. Como que nos explican cómo él va disfrutando o cómo va disfrutando como de este afán por su lectura. Y aquí, posteriormente de esta idea, nos habla de su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Sí, esto no lo había explicado en la anterior explicación, que aquí podemos hacer la inferencia de la respuesta B. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que él retuvo sin esfuerzo los nombres, las imágenes de los protagonistas, es decir, está tan metido en la novela que ya es casi una admiración, es decir, la ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. No sé si ahora se entendió mejor. Claro, sí. Sí, Sí. Sebastián tiene una duda. Ay, Ya, no disculpa. importa. No sé si parece así, lo cambio mañana. No te Lo que pasa es preocupes. que ya dando esa pequeña línea, su memoria retenía sin esfuerzo los nombres, que da la respuesta B. Ay, a ver cómo me explico. Em, Se supone que nosotros tenemos, aquí lo que hicimos fue encontrar la respuesta en un orden universal a particular. Pero yo cómo sé que puedo hacerlo de universal a particular. O sea, ¿cómo sé, por ejemplo, que, ay, ya no sé cómo explicarme, la verdad. No sé cómo dar a entender Ya, la mira, duda que tengo. porque dentro del texto, si bien en el inicio nos va contando generalmente, o sea, como la idea principal es que él va leyendo, ¿cierto? Que él está leyendo. Está leyendo esta novela que posteriormente tiene que dejarla porque tiene sus cosas y el personaje, pucha, a ver cómo, yo también me enredo un poco en la explicación, pero el personaje va como dentro de esta generalidad que, en el que nos van contando, en el que va haciendo cosas, a el hecho particular y puntual de que está realizando la lectura de esta novela, ¿no? No sé si ahí se entiende o no, o vuelvo a explicarlo. No, sí, sí, gracias. ¿Sí? ¿Segura? Igual después si quieres lo podemos ver, me escribes al correo o por WhatsApp, igual pueden hacer preguntas de la guía, ¿ya? Sí, sí, mejor, gracias. Lo siento si no entendiste. Al final de la clase igual si quieres podemos revisarlo bien. No, sí, Vamos, sí entendí, es que era otra duda. ya, lo siento. Ya, preguntas de evaluación. Las preguntas de evaluación, por definición, son las que determinan el sentido de un texto, ¿ya? Estas preguntas igual son muy difíciles, ya que necesitan de las 4 habilidades que uno desarrolla con la lectura, es decir, analizar e interpretar, sintetizar e inferir, ¿ya? Ahí está el cómo reconocerlas. Normalmente parten así como cuál es la intención o actitud del emisor, la visión que tiene el emisor de, es decir, como el propósito general del texto, no la idea central, sino como inferir el propósito de lo que nos están diciendo en el texto. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿No?
Ya. ¿Cómo resolvemos estas preguntas? Primeramente necesitamos identificar los elementos relevantes del texto y analizarlos de manera aislada, es decir, las ideas principales de lo que nos van diciendo, ¿ya? Disculpen que mi gato se subió al escritorio. Ya, prosigo. En el segundo punto de cómo resolverlas, nos dice determinar las relaciones entre dichos elementos y otros. Es decir, entre estos elementos importantes o relevantes dentro del texto, es decir, entre las ideas, necesitamos hacer relaciones para poder llegar a una conclusión, ¿cierto? A partir de los puntos de referencia, plantear una propuesta de sentido de dicho elemento e identificar el sentido local y global. Finalmente, es como tomar las ideas principales, pero encontrar el trasfondo de lo que nos quiere decir el texto. ¿Alguna duda hasta ahí? De nuevo. Redes sociales, todo ese tipo de cosas. Y vaya, no me dejarán mentirles, esto está bastante agradable. Playa por aquí, clima soleado, barquillos pasando por ahí. Alguien tiene el micrófono encendido y se escuchó algo muy random. Sí. Luisito Comunica se hizo presente en la clase. Ya voy a explicar de nuevo las preguntas de evaluación. No, yo quería que explicara de nuevo, por favor, y se escuchó la tele. Ya, no te preocupes, ya. ¿Toda la pregunta de evaluación o algún punto en específico? Toda. Ya, sí, Por favor. tenemos tiempo todavía, no se preocupen. Ya, las preguntas de evaluación, vamos de nuevo, por definición, intentan determinar el sentido de un texto, es decir, el trasfondo completo del texto, ¿ya? Para poder entender estas preguntas y poder contestarlas, necesitamos las 4 habilidades que se van desarrollando con el lenguaje y con la lectura, ¿ya? Las cuales son analizar, interpretar, sintetizar e inferir. Para reconocerlas, normalmente estas preguntas dicen cuál es la intención o actitud del emisor, la visión que tiene el emisor, el propósito u objetivo, es decir, el trasfondo general del texto. Para resolverlas, en un primer momento es necesario identificar los elementos relevantes y analizarlos de manera aislada. Es decir, encontrar ideas principales dentro del texto y analizarlas. Decir, esta sí es principal, esta es una idea secundaria, y podemos también utilizar como lo que habíamos visto en las preguntas de síntesis para generar la idea por párrafo. En un segundo momento es necesario determinar las relaciones entre dichos elementos y los otros, es decir, posteriormente a que reconocemos todas estas ideas, es necesario hacer las relaciones que pueden tener entre ellas. Es decir, esta idea tiene que ver con esto, todas llegan a este punto, y así. En un tercer momento, a partir de estos puntos de referencia, plantear una propuesta de sentido de dicho elemento e identificar el sentido local y global. Como les decía anteriormente, como en las preguntas de síntesis, entender cuáles son las ideas principales por párrafo y cuál es la idea principal del texto para así determinar el sentido que está como detrás, es decir, la intención del autor o el objetivo del texto en sí. ¿Sí? Sí. Sí, está bien, entendí. No. Martín Córdoba levantó la mano. Dice, aquí me apareció en la pantalla. ¿Alguna duda? Ah, Martín, que levantó la mano. Tranquilos, ya. Vamos a revisar el ejemplo. ¿Se ve completo? ¿O no? No, no se ve completo. A mí no se me ve completo. Ahí, ¿se ve completo el ejemplo? Sí. Se ve muy pequeño. ¿Sí? ¿Se les ve bien o está muy pequeño? Muy pequeño. Está muy pequeño. Ya, a ver, déjame ver si lo puedo ajustar. ¿Por ahí? Ah, se me subió mucho. ¿Por ahí sí?
Sí, sí. Sí. Ya, bacán. De nuevo, unos 2 o 3 minutos para que ustedes igual puedan leer y me avisan cuando estén listos. La D. Ya, algunos me están diciendo D, C. También me dicen por ahí que es la E. ¿Alguien más está listo? Vayan avisando igual, por favor. Ya, vamos a hacer la revisión. La pregunta nos dice, ¿cuál es la actitud que posee el juez respecto de su sueño? No he nombrado todas las alternativas. Ya, pero en este momento es la E, es decir, la incredulidad. Lo vamos a destacar. ¿Por qué es la E? ¿Alguien quiere explicarlo? ¿Se atreve alguien a explicarlo? Varios me dijeron la E. No sé, aunque no sé si está bien, Dale nomás. pero en el momento en que se echa a reír, después de que le cuenta lo del sueño, como que tomé la idea de que podía hacerla. No se escuchó muy bien lo último que dijiste. ¿Lo puedes Ya. repetir? Es que en el momento que se echa a reír, que dice que se ríe, Ujú. después de contarle el sueño, lo tomé que podía ser incredulidad. Sí, muy bien. De hecho, ahí está como la respuesta general, porque igual desde un principio nos van explicando, nos cuentan la historia de este hombre que viaja a Persia, ¿no? Pero en el momento que se echa a reír, después de que le cuenta por qué está realmente en Persia, podemos tomar esa actitud como incredulidad, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Alguna duda, consulta con esto? ¿Sí? ¿No? Ya. Ahora vamos a la última parte de la guía, que es el reconocimiento de distractores. Como les había dicho antes, esto igual lo vamos a ir viendo a medida que vamos haciendo revisión de las guías, revisión de las lecturas y así, cuando vamos ejercitando, ¿ya? Los distractores, supongo que todos saben lo que son, pero igual lo vamos a explicar porque hay que explicarlo. Los distractores normalmente están en las preguntas y son como las alternativas o partes de las alternativas que nos pueden decir, oh, si esta puede ser, o te dan alguna luz de que esa podría ser la alternativa correcta, ¿ya? Aquí nos dan como un tip que dice, un buen paso para responder es primero descartar las alternativas o reconocemos que no son la correcta. Normalmente cuando uno lee el texto y va a las preguntas, van a ver alternativas que de primer momento uno dice, ya, esto no es. Normalmente siempre pasa. Después dice, muchas veces las preguntas están hechas precisamente para que el alumno confunda la opción correcta con un distractor que pareciera cumplir con lo exigido. Como les decía antes, están ahí entre medio de las alternativas, como lo vimos antes en la pregunta que creo que era la de síntesis. Se me perdió. No, la de inferencia. Cuando nos hablaba de que siente placer al leer en tranquilidad, pero eso ya lo decía en el texto, ¿no? Profe, Francisca tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna duda? Francisca, ¿tienes una duda, consulta o quieres agregar algo? Te escucho, te leo.
No, era la pregunta anterior que decía Ya. algo textual que decía que era mentira. Eso, pero ya pasó. Que decía eso de, a ver, decía, no he dado el menor crédito a esa mentira. Espérame, ¿dónde dice eso? Lo estoy leyendo, lo estoy buscando. Y Aquí era está. a un tesoro, sí. Ya. Pero, ¿qué tiene eso? No, que Hay con que eso yo me di cuenta que era incredulidad, pero es que ya había pasado. Ah, ya. Sí, no, igual está bien, pues. Eso igual, no tengan miedo, por ejemplo, de que si estamos en clase y quieren agregar algo, abrir el micrófono y hablar, ¿ya? No hay Ya, muchas gracias. problema. O que lo digan dentro del mismo chat, porque eso también le puede servir a los compañeros o como la misma retroalimentación de la pregunta. Así que no tengan miedo de hablar, de verdad. Es súper importante hablar, siempre. Ya, vamos a seguir con el reconocimiento de distractores. Aquí hay 5 de los distractores como más normales que aparecen dentro de las preguntas, ¿ya? La 1 nos dicen alternativas que son correctas en relación a lo que afirma el texto, pero que no corresponden a lo que se pregunta, ¿ya? Es decir, nos pueden estar diciendo algo así como, no sé, Juanito fue a comprarse ropa, y después la alternativa nos pueden decir que Juanito tuvo que tomar micro para ir a comprar ropa, y sabemos que es lo correcto, pero en la pregunta no nos están diciendo eso, o sea, nos están preguntando qué fue a hacer Juanito, no el recorrido que tuvo que hacer. No sé si se entendió el ejemplo. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Después tenemos las alternativas que responden parcialmente a la pregunta, es decir, responden una parte de la pregunta, porque a veces también, y como vamos a ir viendo más adelante, hay preguntas que son compuestas, que tienen una, dos partes, incluso hasta tres partes de repente, ¿ya? Posteriormente vienen las alternativas falsas, en las que se usan palabras presentes en el texto. Creo que esa está súper clara. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, bacán. Y Escucho. Estoy escuchando. Alguien iba a hablar y no se escuchó. ¿No? Ya. Voy a seguir. La 4 dice, cuando se pregunta por la tesis que se discute, pero en las alternativas está la tesis que se plantea. Es decir, aquí ya como que va un poco más de la mano con lo de la inferencia, y que nos están preguntando por la tesis que se discute, es decir, como el trasfondo de la tesis, y en las alternativas está la tesis que se plantea, es decir, está lo explícito, lo que ya nos dijeron en el texto, y no el trasfondo, que es lo que estamos buscando. ¿Ya? La pregunta, el distractor número 5 es cuando en una pregunta de inferencia la alternativa correcta es una información expresada literalmente en el texto, que teníamos el ejemplo ahí arriba, ya lo habíamos ocupado, lo voy a poner de nuevo. Era este, cuando nos hablaba del placer al leer en tranquilidad, y aquí en el texto nos decía que gozaba el placer casi perverso, es decir, ya nos habían dicho en el texto que el personaje tenía eso, o que tenía esa cualidad o esa característica. Y bueno, ¿alguna duda, pregunta, consulta con la clase de hoy? ¿Algo que le haya quedado ahí dando ¿Cuál es vueltas? la diferencia entre la 4 y la 5? Entre la 4 y la 5. ¿De aquí del reconocimiento de distractores? ¿O de las preguntas, de los Sí, tipos de preguntas? sí, de distractores. Ya. La diferencia entre el distractor 4 y el distractor 5 es que en el 4 tiene más que ver como con la pregunta de evaluación. Por ejemplo, cuando te preguntan por la tesis que se discute, es lo que está como en el trasfondo del texto. Viste que en la pregunta de evaluación estábamos revisando qué es lo que nos quiere decir el autor como intrínsecamente, ¿ya? Sí. Y en la alternativa te muestran algo que ya está escrito, es decir, algo que está explícito dentro del texto. Y la 5, el distractor número 5, es cuando la alternativa correcta es una información expresada literalmente en el texto, como lo habíamos visto en la otra pregunta. Es decir, bueno, en realidad sí son súper similares los distractores, pero cambia la pregunta. Ah, ya.
distractor número 4 es más la pregunta de evaluación y en el distractor número 5 se presentan más las preguntas de inferencia. ¿Se entendió? Gracias. De nada. Ya, chiquillos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran agregar o que me quieran decir? Así, un profe habló muy rápido, profe habló muy lento. ¿No? Ya. Voy a mandar el link de la lista para que no se desconecten al tiro, porque no sé si todos firmaron. Ahí, ese es el link de la lista para que vayan a contestar la encuesta. Recuerden hacerlo. Voy a volver a escribirles mi correo para dejárselo ahí en el chat. Y recuerden que también está el grupo de WhatsApp. Se mezclaron los links. Pero voy a volver a mandarlo. Lo siento. O se va a volver a pegar. Me supera la tecnología. ¿Cuál Ahí es esta sección? ¿Sección 1 o sección 2? Esta es sección 1. Ustedes son la ya. sección 1. Ya ahí se los mando al tiro por WhatsApp igual. Sí, creo que hoy por asistencia completa. Profe, ¿Sí? la pregunta de serie durante la cuarentena, para ver durante la cuarentena, ¿qué se pone ahí? ¿Qué cosa? No te entendí. No te entendí muy bien. Una serie durante la cuarentena, que sale la asistencia. Sí, será una pregunta. Serie que para ver durante la cuarentena, abajo del donde uno pone el root y el nombre. ¿En serio? Oh, no Sí. sé. Hay que preguntarle a Vanio porque yo no me manejo mucho con esto. Ah, ya. Ya, pero sí, contesten eso. No sé. ¿Ponemos cualquier serie? Avisen si. ¿Ponemos cualquier cosa? Yo creo. Si los deja entrar, sí. Igual pregunten. Yo creo que le voy a preguntar a Vanio porque se desconectó. Así que. Ahora me sale sección 2. ¿No importa? No, ustedes son sección 1. Debería salir sección 1. Y como que, es que no sé cómo hacerlo porque después de poner así, no sé, pues, por ejemplo, hipotéticamente, Elite, donde sale serie para ver durante la cuarentena, puse siguiente y después me sale sección 2, asistencia, sección 2. Sí. Oh, ya. Entonces, no sé. Me pasa lo No mismo. te enviar sin nada. No, pero ¿Ya? en la segunda sección te deja enviar al tiro, así que no es necesario rellenar la segunda sección. ¿Qué cosa? No se entendió. ¿Qué? Que aprieten enviar ¿Qué? al tiro, dejarlo en blanco la sección 2. Ah, sí. Eso. Contesten, igual yo le voy a avisar a Vanio para que revise el link y no vuelva a suceder en las otras clases. Ya. ¿Ya? Para que no tengamos problemas con eso. Ya. ¿Todos listos? ¿No quedó ningún? ¿Qué hago entonces? No sé qué hacer. Muy absurdo. Dejarlo en blanco. Contestar y dejar en blanco lo que no corresponde. Ay. No importa si me manda para el otro lado, ¿cierto? Creo que no. Aquí, ¿sabes qué era ahí, fija? Sí, pero Ay, no. Tengo el micrófono callado. niño, no mueras. Ya. Ya. Listo, salió sección 2. Igual dejo a mi... Ya que está grabando la clase, ¿cierto? Sí, está todo grabado.